Buenas noches, bienvenidos a Relatos y Experiencias Paranormales. Pues vamos a retomar este proyecto nuevamente. Nos quitaron el primer canal de YouTube y vamos a volver a intentarlo. Gracias a la gente que nos apoyó y esperamos que nos vuelva a apoyar en esta ocasión. Pues el día de hoy estamos compartiendo el micrófono con Zaira. Zaira el día de hoy le vamos a estar haciendo algunas preguntas y pues nos va a contar sus relatos, sus experiencias paranormales que ha tenido. ¿Cómo estás, Zaira? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? Sí, la verdad es que sí, pero ojalá ya con el avanzar del programa me vaya tranquilizando. La pregunta del millón. ¿Crees en lo bueno y en lo malo? Sí. ¿Por qué? Porque debe haber un equilibrio. Tiene que haber lo bueno para que acabe con lo malo. Yo creo que es así, ¿no? O viceversa, porque también se puede dar ese caso. Entonces tú dices que también lo malo existe. Así es. ¿Qué crees que sea más fuerte, lo bueno o lo malo? Pues yo creo que lo bueno. A pesar de todo lo que se ve, pienso que lo bueno. ¿Por eso crees que estamos bien, digamos, de alguna manera, porque sigue venciendo lo bueno? Sí, porque si no, pues estaría más de cabeza esto, ¿no? Sí se ven muchas cosas, sí se sabe de muchas cosas, pero a pesar de todo, pues tenemos todavía pues tranquilidad y más paz, ¿no? ¿Y tú qué crees que pasaría si ganara lo malo? Esas energías negativas, todas esas cosas que a veces la ira o los sentimientos malos que a veces crean toda esa energía que hace que sucedan las cosas. ¿Qué pasaría si ganara lo malo? Pues yo creo que todos estaríamos en muchos problemas, ¿no? Porque si nos damos cuenta lo poco que se alcanza a ver es muy feo, es muy trágico. Pues ahora imagínate si así que no lleva la de ganar, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Pues ahora si ganara estaría más complicado y nos iría mal a nosotros como seres humanos, ¿no? Porque a final de cuentas eso se crea por no tener conciencia. ¿Y tú qué crees que genere los temas paranormales? ¿Sí sabes qué significa paranormal? Pues exactamente no, pero yo intuyo, me refiero a que es algo que no es algo común en esta tierra, ¿no? O que no lo podemos ver, o no sé, algo así pienso yo. Igual corrígeme, no sé cuál sea la definición exacta. De hecho, ni siquiera la ciencia lo puede. Son cosas que la ciencia no puede explicar. Si lo podemos resumir en algo que la gente pueda entender, la gente que nos va a escuchar, es algo que la ciencia no ha podido comprobar, o situaciones o acciones que pasan que no pueden ser explicadas científicamente. Por eso es de que muchas veces pues nos da miedo, ¿no? Porque a lo que sabemos comprender, pues nuestro cerebro cuando pasa algo así no sabe cómo reaccionar, porque justamente es algo que desconocemos. Exacto, así es. Y a veces pues nuestro cerebro, la forma de reaccionar a esas situaciones, pues es el bloqueo de decir que no existe, ¿no? Pero es un bloqueo, ¿no? Para el final del día creo que para las personas que no lo creen, se bloquean. Ajá. No existe, porque a final de cuentas para ellos es beneficio, porque para ellos les crea seguridad, ¿no? Seguir existiendo aquí y no darse cuenta que sí hay cosas malas y que sí pasan cosas malas. Como tú lo dijiste al principio, hay muchas cosas que han pasado que no se ha podido comprobar por qué pasaron. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que mucha gente dice no creer, pero sin embargo le preguntas a cualquier persona y por lo menos una historia siempre tiene de algo que le ha sucedido o de alguien que conoce que le sucedió algo. Claro, sí, así es. Si tú llegaras a platicar con personas, pues ahí te pueden contar relatos de cosas que les han pasado, que a veces yo pienso que muchas las ocultan porque piensan que si las van a contar les pueden crear, pues así como decirles, ¿no? Un apodo de estás loco, ¿no? Estás loco. No te crees. Y mucha gente se burla porque es así, cuando tú cuentas lo que te ha pasado, se burlan. Es lo más común, por eso la gente no quiere
no quiere decirlo. Muy bien. Sí Zaira, cuéntanos tu primera historia paranormal. Algo que te haya sucedido o algo que a alguien que tú conozcas le haya sucedido. Pues a mí me han pasado muchas cosas. Bueno, varias cosas que no he sido exenta de ese tipo de cosas, ¿no? La primera vez que para mí fue algo como paranormal fue hace muchísimos años. Cuando era niña, nos invitaron a quedarnos en la casa de los papás de un tío. A final de cuentas, ya en la noche... ¿Cómo qué edad tenías? Ay, no puedo recordarlo, porque era muy chica. Yo creo que unos, ¿qué serán? 8 años, 10 años, algo así. No puede rebasar esa edad. Yo recuerdo que era muy pequeña. Pero nos mandaron a dormir. En ese entonces, cuando nos invitaron a la casa de los papás de ese tío, nos llevaron a mí y a mi hermana, la mayor. Entonces, ya a finalizar el día, nos mandaron a dormir. Para esto, lo que sucedió fue que estábamos en la estación vieja del ferrocarril aquí en San Juan del Río. Ahí. Entonces, ahí no hay casas como las que tenemos ahorita. Las casas eran los vagones. Los vagones del tren. Así es. Entonces, la casa de los papás de este tío, pues era un vagonado. Entonces nos dijeron, váyanse a dormir hasta el cuarto de allá atrás, ¿no? Ahí vamos. Yo recuerdo que iba con mi hermana. Y ese vagón tenía una ventana forrada con plantas, eso, ¿no? Lo único que yo te voy a decir, porque es lo que se me quedó y se me grabó mucho, porque fue así como en un instante muy rápido, fue que estábamos a punto de dormir, no estábamos en el libro, y ya sabes, los niños nos cuesta poder dormirnos rápido. Y y de repente escuchamos que alguien nos hablaba por la ventana, ¿no? No era algo tenebroso, no era algo así que, no, simplemente vocecitas de niños riéndose, cosas así, ¿no? Y al voltear a la ventana, mi hermana y yo pues, nos abrazamos, estábamos chiquillas, yo lo recuerdo. Volteamos a la ventana y de verdad, inexplicablemente, vimos a 2 personitas agarraditas de de las plantas que colgaban de la ventana. Y no me acuerdo que nos hacían así de ven, nos decían ven. Y pues mi hermana y yo en ese instante, pues imaginas, un niño, poder asimilar ese tipo de cosas, lo único que hicimos fue empezar a gritar. Y en eso pues ya entraron, al momento de que entraron las personas a ver qué, porque estábamos gritando, al voltear a la ventana pues ya no había nada. Y sí les dijimos lo que había pasado. Sí nos creyeron, porque para esto, no sé si tú sepas, en la estación vieja pues pasan muchas cosas. Sí, es un lugar en San Juan del Río que ya ahorita al momento pues ya es algo que está algo desgastado, pero tiene mucha historia. Claro, sí, eso nos pasó y fue algo de que recuerdo que ya después, pues como te comento, de burla nos decían, ay, pues ¿para qué gritaron? Qué mensas, ¿no? Les hubieran dicho, ¿dónde está el dinero? ¿No? Porque a lo mejor les hablaban, dijo una tía, les estaban hablando para que jugaran con ellos. O sea, ellos lo platicaban tan, ¿cómo se dice? Tan normal, y nosotras todas chillonas y espantadas. Entonces yo decía, pues ¿para qué gritaron? Mejor le hubieran dicho, ¿dónde está Se hubieran puesto a jugar con ellos y les hubieran preguntado, ¿dónde está la olla del dinero? ¿No? Eso fue lo que nos dijeron en ese entonces, a nosotras. Y tú al ver que cuando llegan los adultos ya no pudiste ver a esas personas, ¿qué es lo que pensaste? ¿Lo asimilaste un poco más? No, porque yo creo que inclusive hasta alguien se quedó, porque nos dijeron, alguien se va a quedar con ustedes a dormir. Porque la verdad sí, o sea, sí nos espantamos. Yo lo recuerdo, solamente esa imagen en cuando volteamos mi hermano y yo hacia la ventana y vimos a las personitas, y podría decirte que era irreal, ¿no? O sea, que algo me pasara así, ¿no? O sea, ¿tú cuándo vas a creer que te pase algo así? Pero a final de cuentas, pues yo sé que sí existe, yo sé que sí puede pasar. Mucha gente no lo cree, pero sí sucedió, ¿no? O sea, sí sucedió, y pues aquí lo tengo en mi memoria hasta la fecha. Ha pasado muchos años, pero es algo de lo que yo me acuerdo mucho. Ahora, por ejemplo, esa historia creo que dentro de los niños es lo más común que puede pasar, junto con lo de alguna bruja o algo. Pero ¿por qué a los niños? ¿Por qué crees tú que sea esas situaciones, por ejemplo, a los niños? He escuchado de más historias, pero nunca de algún adulto que haya visto algún duende o algo, pero sin embargo sí a los niños.
¿Tú por qué crees que sea esto más común entre los niños que en los adultos? Pues a lo mejor por nuestra inocencia será, yo creo, porque no sé, hace muchos años yo recuerdo que platicaban de esos, sí, tú acabas de decir el nombre, duendecitos, hombrecitos pequeños que se llevaban a los niños. No sé si sea por eso o porque somos más susceptibles a que nos puedan hacer eso, ¿no? Un adulto es más difícil que lo engañes. Muy bien. Tú, con respecto a lo que hablábamos al inicio, qué buena historia, ¿eh? Qué buena historia. Con respecto a lo que hablamos al inicio, ¿tú por qué crees que a nivel mundial haya ciertas cosas dentro de lo paranormal que se nos quieren ocultar? Cosas que han pasado más grandes, cosas, y no solamente, por ejemplo, digamos, a ciertas personas, sino a toda la sociedad. Porque en general, ¿por qué crees que no las quieran ocultar? Pues porque desafortunadamente, como lo decíamos al principio, el cerebro humano no tiene la capacidad de poder recibir toda esa información al final de cuentas, ¿no? Somos como de mentes muy cerradas y lo que hacemos es crear un bloqueo para beneficiarnos y decir, pues no existe, ¿no? Entonces, a final de cuentas, siento que si nos aventaran algo así como dices tú, a ver, ya digan en lo que es la verdad o lo que tú quieras, yo creo que habría mucho shock, mucho choque, mucha gente dañada, porque esa es la verdad, ¿no? Muchos pues sí, nos pasaría algo inexplicable de no poder aceptar esa realidad. ¿Tú crees que nos tienen encerrados por una razón dentro o a ciegas dentro de esos temas? Porque no quieren que sepamos alguna realidad que realmente sí está sucediendo, sea por nuestro bien o por nuestro mal. Digo, porque en todo caso sabemos, que incluso en el Vaticano pues hay exorcistas, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué tendríamos que prepararnos para algo que nos dicen que no existe? Pues es que, te digo, insisto en esa parte de que la mayoría de la gente no queremos creer, y yo pienso que sería como pérdida de tiempo que ellos quisieran hacernos entender la realidad, porque a final de cuentas esa es la realidad. Entonces prefieren ocultarlo y pues que nosotros nos sigamos haciendo tontos nosotros mismos, ¿no? Porque a final de cuentas tú te haces tonto al hacer a un lado esas cosas que sí pasan alrededor del mundo, y no solo con duendes. A mí me pasó con duendes, no solo con duendes, hay otro tipo de cosas que existen. Yo siempre he dicho, pues si existe el bien, obviamente tiene que existir el mal. Creo que eso es lo más correcto. Yo pienso que nos tienen encerrados por no querer decir alguna otra cosa, pero sí suceden cosas que realmente, por la forma de vivir que tenemos tan rápida, creo que hoy en día vivimos tan rápido que no ponemos atención a lo que sucede. Y creo que eso nos ha cegado en muchas situaciones y nos hace que poco a poco vayamos olvidando ciertas cosas que pasan. Y desafortunadamente, pues es que ahorita, como quiera, antes no existían los celulares, no había tanta comunicación de cosas que pasaran al instante y tú en el segundo lo puedes ver como ahora en los teléfonos, ¿no? Y a pesar de que ahorita hay tanta tecnología, no queremos creer que pasa, ¿no? Por ejemplo, tú agarras el teléfono y alcanzas a ver cosas que te enseñan de algo que está pasando y te dicen, ay, no creo, o sea, o puro invento, ¿no? O lo que quieren es ganar, no sé, seguidores, lo que tú quieras. Nos seguimos aferrando a esa negatividad. O sea, te digo, no estamos preparados. Simplemente yo creo que es eso, no estamos preparados para recibir la realidad. Por muy actualizados que nos creemos que avances tecnológicos, no, la mente humana sigue atascada. ¿Tú te consideras escéptica o te consideras creyente de todos estos temas? Yo, la verdad, pues creyente, porque no solo me han pasado esas cosas, también me han pasado otras cosas. ¿Tienes alguna otra historia que quieras compartir con nosotros? Otra historia, sí tengo otra. Hace poco fui a visitar a mi hermana Ode. ¿A dónde la fuiste a visitar? Allá a Bloomington, en el estado de Chicago. Y mi hermana vive en una casa que tiene 150 años de antigüedad. Eso es lo que ella me platicaba, porque es una casa ya viejita en el sentido de la construcción.
Y cuando he ido a visitarla, en las noches cuando duermo, ¿cómo te puedo decir? Para que sea un poquito más entendible. Me molestan o me molestaban cosas, no sé qué eran. Yo lo único que me acuerdo que era sentía sus manos, de cuando me jalaban, de cuando me molestaban. Muy feo, pero haz de cuenta que cuando pasaba eso se siente un ambiente diferente al de día. Es como con miedo, un ambiente de miedo que no sabes explicar por qué sientes ese miedo. Simplemente empiezas a sentir ese miedo y ya cuando acuerdas tienes esas cosas encima. Te digo esas cosas porque no las alcancé a ver. Yo lo único que sentían era que me agarraban y me jalaban y me hacían cosas maldosas, malas. O sea, me querían hacer algo malo, pero yo, sinceramente, miedo no sentía. Yo sabía que tenía que enfrentarme a ellas, porque es que en la familia ha pasado tantas cosas, hemos visto tantas cosas que te dicen siempre, no tengas miedo, porque si tú les tienes miedo, ellos se aprovechan de eso. Entonces, es una debilidad. Exactamente. Inconscientemente, a lo mejor yo dormida, porque te digo, ya a la hora de dormirnos, yo me acuerdo que dormida o en mis sueños, o se metían en mis sueños o lo que tú quisieras, yo sentía cómo me venían a molestar. Y sentía, eran muchas personas, yo solo sé que eran muchas cosas porque sentía manos por todos lados, jalándome, tirándome, queriéndome hacer algo, pero yo no me dejaba. A final de cuentas yo recuerdo mucho que decían que cuando te pasaba algo así, dijeras muchas groserías y que no sé qué tanto, sí, para que México, se fuera, ¿no? En México es muy común que nos enseñan eso. Sí, y en realidad lo hice. Yo me acuerdo que yo les gritaba, no les tengo miedo, y decía groserías, no sé qué, déjenme en paz, bla, bla, bla. Y recuerdo que traía un cristito en mi cuello colgado, y yo recuerdo querer jalar el Cristo para comenzar a rezar, y de verdad sentía las manos, cómo me agarraban las manos para no llegar a tocarlo. Y de verdad yo, dentro del sueño o dentro de lo que yo viví, no sé qué sea, yo hice mi mayor esfuerzo para acercar mi mano a mi pecho y jalar el Cristo que yo traía en la mano. Cuando yo agarré el Cristo y comencé a rezar, se fueron. Dejé de sentir esas manos que me estaban jalando o molestando así, pero es que no te puedo explicar. Dices, ay, la estaban jalando. No sé cómo explicarte. Es una sensación fea, o sea, muy, muy aterradora de sentir algo que no ves, que te está lastimando, que te está jalando. Entonces yo recuerdo haber podido lograr alcanzar a jalar mi cadena, y comencé, yo me acuerdo que a rezar. Solo me acuerdo en mi mente que decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Empecé a rezar. Sí, porque no hablas, no puedes hablar. Sí, porque no, te digo, no sé si es en el sueño, se meten a tu sueño, no sé. Yo solo lo recuerdo que yo empecé a hablar y a rezar, y fue como se alejaron. Esas fueron las primeras veces. Ya después yo recuerdo que cuando volví a ir a visitar a mi hermana, ya... porque para esto mi hermana contó que creo que había fallecido ahí una viejecita que era la dueña de esa casa anterior a ellos. Antes ahí. Ajá, sí es. Pero pues yo decía, pues la que me jala no es una señora. O sea, no tiene nada que ver lo que yo paso con una señora, una viejita, ¿no? No es otra cosa. Entonces yo recuerdo que ya cada que iba a visitar a mi hermana, yo siempre llegaba y pues yo digo, parecía loca, porque yo decía, llegaba y empezaba a hablar, ¿no? Pues vengo a visitar esta casa, yo no me vengo a quedar aquí, solo vengo a visitarlas, voy a tratar de cuidarlas, de estar bien aquí. Empezaba a hablar cosas así. Yo decía que para que me recibieran, porque lo que yo pensé fue que como era una persona extraña que nunca habían visto, por eso me atacaban. Okay. Yo eso es lo que yo pensé. Entonces yo dije eso, cada que llegaba yo siempre me presentaba, pues ya vine otra vez a visitarlos, que bla, bla, bla. Y hablaba como loca, ¿no? Así decirles para que me recibieran bien. Y no sé qué pasaba, que de verdad ya no me molestaron. No sé qué habrá pasado en esa casa hace muchos años, porque te digo, es una casa vieja de 150 años desde que la construyeron. Pero no me molestaban más cuando yo llegaba y decía que venía a visitarlos, que venía a pasarla bien, que yo, pues solo venía de pasada, ¿no? Y cuando me iba me despedía. Y les decía, pues gracias por recibirme. Espero no haberlos molestado, y me iba. Y no me volvió a pasar más eso. ¿Cómo explicas eso? ¿Qué es lo que sucedió? No sé. Muchos van a decir que no es verdad. Muchos van a decir, estaba soñando, ¿no? Pero al final de cuentas tú sabes lo que viviste.
Yo creo que la realidad la vivimos todos hasta que no nos sucede en carne propia. Claro. Y más cuando son este tipo de temas, es como lo decíamos al principio, la gente no quiere mencionarlo porque luego tachan de locos a uno, o les da miedo que a lo mejor pues les vaya a suceder a ellos mismos, o esa energía se pueda transferir. Sí, claro. Y yo al principio pensaba eso, porque ya ves que cuentan que las energías te siguen, ¿no? Pero no, de verdad no sé esa lo que era de yo empezar a llegar y presentarme y solo decir que iba de visita. Eso me ayudó mucho porque no me volvieron a molestar. Porque te digo, las primeras veces sí era feo, o sea, era como si fuera por mucho tiempo esa tortura y pues no, ¿verdad? Es un sueño o lo que haya sido, pero es una sensación de verdad indescriptible entre miedo, entre que te agarras del valor y dices no, porque si tengo más miedo me van a hacer, ¿no? Tú en esa misma situación empiezas a pensar cosas, a maquinar. Sí, a procesar, decir, ¿qué tengo que hacer para que ya no me sigan haciendo esto, no? O sea, como de verdad, como si estuviéramos en este momento tú y yo, como lo estamos haciendo platicando ahorita, ¿no? Pues en ese momento cuando te pasan las cosas, eso es lo que haces. Lo que no sabemos es si estamos dentro de un sueño, o si es nuestra realidad, o es otra realidad, no sé, simplemente pasa. ¿Y eso se lo comenté a tu hermana en alguna ocasión o no lo sabe ella? Sí le llegué a comentar y sí nos comentó que precisamente ellos por eso no se dormían en el cuarto, porque sí llegaban a espantarlos. Yo pienso que las mismas cosas estas, pero pues en sí no hablamos muy a ciencia exacta de eso, pero sí ellos dijeron que sí hay cosas ahí, han pasado cosas ahí, y más por lo que te platiqué al principio de que la señora, que era la anterior dueña de esa casa, pues falleció ahí. Pero te digo, lo que yo viví no era una señora jalando, eran muchas personas. Algo en esa casa pasó, yo siempre he pensado que algo pasó. Obviamente, como dicen, la energía se va acumulando, y en algún momento tiene que explotar. Así es. Yo pienso que la energía siempre está ahí presente y es algo que no se puede desaparecer de un día para otro. Siempre va, también lo que es una realidad que atacan también a la gente. Puede ser en ese caso como a ti que te desconocieron, obviamente pues nunca habían presenciado a lo mejor esa energía, claro. Por eso hicieron eso, pero también yo creo que hay también situaciones donde sí quieren hacer un daño también. Sí, porque te digo que la sensación que sientes, o sea, es fea, es como un miedo que no puedes describir, pero en ese mismo momento del miedo te aferras a luchar para salir de eso que no sabes en ese momento si es real o no, pero tú tienes que luchar porque no sabes qué puede pasar. Y a la gente que no cree en esto, ¿tú qué le podrías decir? O que a lo mejor que no crea, que no le ha sucedido nunca nada de esto. Pues tampoco les deseo que les pase algo, ¿no? Pero simplemente que sean de mente abierta y que sean conscientes de que si existe algo bueno, también debe existir algo malo. Eso es la ley de la vida, acuérdate, el yin, el yang, la oscuridad, la luz, arriba, abajo, o sea, siempre va a haber el contrario. Y pues, no tener miedo, eso sí, yo recuerdo que mi mamá siempre nos decía, no tengan miedo. Simplemente tener, yo creo que respeto, eso sí, respeto por las cosas, porque a veces nos burlamos, hasta que no pasa algo fuerte. Desafortunadamente después de tanta burla te pasa algo más fuerte de lo que te pudo haber pasado si hubieras mantenido el respeto hacia ese tipo de cosas, porque sí pasan, o hacia las personas que les pasó algo, ¿no? Claro. Hacia las personas que les pasó algo, pues sí, simplemente escúchalas y ya tú después decides si creer o no y te lo quedas y punto. Perfecto, muy bien, pues te agradezco mucho que hayas comprendido con nosotros las historias. Creo que lo primero siempre es quitarse el miedo cuando hacemos algo que no estamos acostumbrados, pero te agradezco mucho que te hayas animado. Sí, muchas gracias. Pues espero que les haya gustado los relatos que les conté. Muchas gracias por invitarme. Ahorita te los cuento muy tranquila, te digo, pero cuando estás en ese momento es otra situación, es otra onda. Y ahorita te lo cuento porque al final de cuentas es algo que yo viví. La audiencia sabrá si me cree o no, pero yo estoy contando lo que yo viví. Y justamente cómo lo manejé, ¿no? Te digo, no tengas miedo, siempre hay que saberlo manejar. Hay que saberlo manejar y no tener miedo.
Digo, a veces cuando se puede percibir la energía puede ser que algo sea más fuerte que otro, pero como dices tú, siempre también con respeto. Así es, mucho respeto. Y justamente como tú le dices hace rato, esa es la frase con la que siempre nos despedimos. Zaira, así como existe el bien, existe el mal. Siempre va a ser así. Así Gracias por todo. Y esto fue Relatos y Experiencias Paranormales. Síganos en nuestro canal de YouTube, por favor. Vamos comenzando nuevamente con esto y les agradecemos a todos los que empiezan a escuchar nuestro contenido y los que quieran platicarnos alguna de sus historias, pues dejamos el número de contacto aquí en los comentarios para que se puedan contactar con nosotros y que tengan una excelente noche. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.